Hola chicos, en este video vamos a seguir analizando el proceso de descolonización, principalmente en África y en Asia, con cuestiones generales que pueden abarcar a la gran mayoría de las zonas descolonizadas después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo entre la década del 50 y la década del 60. Recuerdan que, bueno, habíamos analizado previamente que las dos principales metrópolis o los dos principales imperios, que era el Imperio Británico y el Imperio Francés, como que de a poquito se empiezan a querer desprender de estas colonias, de estos territorios, por un montón de cuestiones que las analizamos previamente, más sobre todo los británicos que los franceses. Los franceses todavía querían afianzar a sus colonias, queriendo imponer una nueva forma de Estado, una nueva forma de composición orgánica del Estado, llamada la Unión Francesa, en donde planteaban que estos territorios de ultramar o estos departamentos de ultramar no fueran colonias específicamente, sino justamente esto, ¿no? Territorios de ultramar en donde estas personas pasen a ser consideradas como ciudadanos de segunda. Ciudadanos de segunda con algunos derechos, pero no el 100% de los plenos derechos. Entonces la gran mayoría de estos lugares de colonias francesas todavía en ese momento, empezaron un movimiento de independencia en búsqueda de la libertad pura y absoluta. Bien, entonces, dentro de este contexto, dentro de este mundo, hoy nos toca hablar un poco sobre las características económicas que tuvieron o que se dieron dentro de este proceso de colonización y descolonización. Para poder explicar esto, primero hay que hacer un breve resumen de cómo era la situación previa. Desde que los europeos habían colonizado África y Asia, sobre todo después de la segunda mitad de la década del siglo XIX, principalmente en África, después de la conferencia de Berlín de 1885, se proponían desde un punto de vista económico obtener el 100%, obtener la mayor cantidad de materias primas de esos lugares, para poder aplicarlas en sus fábricas, generar los productos en sus fábricas y después venderle a estos mismos lugares y a todo el mundo la mayor cantidad de bienes producidos. Entonces de esa manera obtenían un beneficio económico extrayendo materias primas con mano de obra esclava, o casi esclava, o sea, legalmente, por así decirlo, no eran considerados esclavos, pero tenían que trabajar 16 horas todos los días sin mantener sus costumbres previas, sin preguntarles si querían trabajar de eso, querían trabajar de otra cosa, y si lo hacían de mala manera, hasta estaban permitidos los castigos físicos, si no querían trabajar del modo que los europeos consideraban pertinente. Entonces, bueno, se generó una expropiación no solamente de las riquezas de los suelos, de todas las materias primas, sino también una búsqueda de exterminio, por así decirlo, de la forma de vida previa que tenían los africanos antes de la colonización europea, además de las masacres humanas que se realizaron también en nombre del progreso y de la civilización, como planteaban los europeos que habían llegado en el siglo XIX. Después lo estuvimos viendo que llegaron las guerras mundiales, los europeos necesitaban soldados, ya no necesitaban mano de obra para sus mercancías, sino necesitaban soldados que den la vida de otra manera para esos imperios. Entonces las personas tanto de África como de Asia pelearon para estos ejércitos europeos. En el medio de todo este proceso, y acá donde viene lo importante con la parte económica también, en el medio de todo este proceso, los europeos habían comenzado a crear ferrocarriles, a crear algunas escuelas, a crear algunos hospitales en África, cosa que no existían, por ejemplo, antes de la llegada de los europeos, en donde los europeos planteaban que era para el beneficio y para el progreso de África. Claro, desde la teoría cierra redondísimo. Vos no tenías ferrocarriles, llegamos nosotros y ahora tenés un ferrocarril. Ah, progreso. ¿Se entiende? Antes no lo tenías y ahora lo tenés. La cuestión era, che, ¿para qué se usaba ese ferrocarril? O, ¿quiénes eran los que podían usar ese ferrocarril? O para quiénes estaba habilitado el hospital, o la escuela, o hasta la universidad. Los europeos hasta crearon universidades en lugares de África en donde ni siquiera había lectura y escritura. ¿Se entiende? Ahora la cuestión, de nuevo vamos a lo mismo. ¿Quiénes eran los que podían ir a esos hospitales, a esas escuelas? ¿Quiénes utilizaban esos ferrocarriles? Los puertos, la cantidad de puertos para que lleguen barcos con mercancías y mercancías
que se utilizan para satisfacer necesidades y aumentar la calidad de vida. La cuestión, repito, era lo siguiente. Los que utilizaban esos ferrocarriles, esos hospitales, esas escuelas, esas universidades, eran no solamente los europeos que estaban colonizando esa zona, sino también una clase dirigente local, un grupo un grupo de personas que nacieron en esa colonia, que eran los más asimilados, es decir, que los que más se acercaban en las prácticas culturales a los europeos. Para hacer un ejemplo sencillo, habíamos hablado de Senegal la vez pasada. Por ejemplo, en el Senegal francés, un grupo reducido de personas, de senegaleses, nacidos en Senegal, que hablaban perfecto francés, que leían francés, que fueron a las universidades de Francia, y que trabajaban para el gobierno francés en la propia Senegal. Eran los administradores locales que trabajaban para los franceses, siguiendo las órdenes de los franceses. Ningún imperio en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia de la humanidad, solamente pudo controlar a una región utilizando 100% el uso de la fuerza. Absolutamente nadie puede gobernar solamente utilizando la coerción. Siempre se necesita, aunque sea un mínimo, de consenso. Esa parte de consenso, esa parte de personas que querían cooperar, eran justamente lo que se conoce como las élites locales. Este grupo de personas nacidos en ese propio territorio, que colaboraban con estos imperialistas extranjeros y sacaban beneficios también. No solamente trabajaban para ellos, sino que además, bueno, toma, entonces vos podés tener estos beneficios. Entonces vos, si trabajás para mí, decía el imperialista europeo, vos podés ir a la escuela, tus hijos van a poder ir a la universidad, vas a tener mejor calidad de vida, vas a poder acceder a estas mercancías, vas a tener una casa más grande, cuando llega el auto, punto, vas a poder tener un auto tuyo propio, necesitas nafta, tomá, acá vas a tener, con este dinero vas a poder comprarte la nafta para ponerle el auto, y así. Entonces esas personas, esa élite local, iba mejorando su calidad de vida a medida que la gran mayoría de la población la iba empeorando. Como le decía, cada vez trabajaba más, con peores condiciones, con una forma de trabajar cada vez más esclavista, más esclava. Entonces, llegamos todo este contexto para explicar cómo era la situación previa a 1950, 1960. ¿Qué fue lo que pasó cuando se empezaron a dar las independencias? Estas ex colonias empezaron a reclamar: o me das la plena igualdad como ciudadano, inglés o francés, lo que sea, o me das la independencia para que yo haga lo que quiera con mi país y con mi vida, y la vida de todo mi pueblo. Entonces los franceses y los británicos optaron por esta segunda opción de brindar la independencia. Entonces la cuestión es la siguiente: desde el punto de vista económico, estos países pasaron a ser considerados lo que se conoce con el nombre de países del tercer mundo. ¿Qué significa países del tercer mundo? Recuerdan que estamos en el medio de la Guerra Fría. Teníamos a Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Entonces, estos dos países, no solamente países, sino esta forma de comprender el mundo, esta forma de desarrollo cultural, científico, tecnológico y económico, significaban que uno era el primer mundo, o sea, el mundo más desarrollado, el mundo más elevado, el mundo más avanzado, y otro era el segundo mundo. ¿Se entiende? Pueden verlo, o sea, si yo me paro de Estados Unidos, el primer mundo sería Estados Unidos y el segundo mundo sería la Unión Soviética. Si yo me paro del lado de los soviéticos, el primer mundo sería la Unión Soviética y el segundo mundo sería Estados Unidos. O el capitalismo, mejor dicho. Entonces, se planteaban que uno era el primer mundo y otro era el segundo mundo, en donde los dos estaban completamente avanzados. Es más, de hecho nunca la carrera fue así, sino que la carrera era constante. Los dos avanzaban y en cada momento uno estaba un poquitito más arriba del otro. Entonces por eso era el primer y segundo mundo, como estaban compitiendo constantemente. Ahora, los que no eran ni Estados Unidos o Europa Occidental, ni la Unión Soviética, un comunismo plenamente desarrollado con un montón de fábricas, que ya lo vamos a analizar más adelante, los que no eran ni uno ni lo otro eran considerados el tercer mundo. El tercer mundo eran los países que no tenían un desarrollo económico, que no tenían fábricas, no tenían lugares de trabajo, vivían en una mayoría de pobreza absoluta, no accedían a cuestiones básicas de educación, cuestiones básicas de salud, y no podían dar un pleno desarrollo de sus condiciones de vida. Entonces la gran mayoría de estas ex colonias británicas y francesas, en su mayoría,
entraban dentro de este lugar, dentro de este tercer mundo. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, los europeos habían sacado todas las riquezas que existían en el país, habían pulverizado, habían masacrado un montón de personas, entonces la densidad demográfica había sido muy baja, ni que hablar de todo el proceso de los 10 millones de esclavos que sacaron durante la época del comercio triangular. Pero bueno, eso, o sea, además se suma. Pero bien, entonces estos países del tercer mundo ingresaron dentro de lo que se llama la teoría de la modernización, que nosotros la estudiamos con el desarrollismo para Argentina. Argentina podría ser considerado un país del tercer mundo en este caso. También algunos autores lo podrían considerar así, porque no teníamos las fábricas más avanzadas, las fábricas más desarrolladas, las fábricas más elevadas. O si no también, bueno, tampoco teníamos una gran calidad de vida en donde el 100% de la población o el 90% de la población, una gran mayoría de la población, tenía acceso a todas estas cuestiones, a salud, a medicina, justamente a educación. Se estaba haciendo un gran progreso, un gran avance, sobre todo en la década, fines de los 40, la década del 50, se estaba haciendo un gran avance en ese sentido. Pero ya vamos a analizar la cuestión de América Latina un poco más adelante. Volvemos a África. Entonces lo que se planteaba que en África y en Asia en este momento se tenía que dar era esta teoría de la modernización, se tenía que dar este take-off. Se tenían que crear un montón de fábricas para que la economía de estos países en un momento haga ¡pum! Suba de la nada, se desarrolle, haga este despegue, este take-off y suba a la economía. Entonces estos países entrarían como dentro de los países del tercer mundo que necesitaban hacer este despegue. Segunda cuestión a tener en cuenta, se empieza a elaborar lo que se llama, porque a ver, este despegue llegó un momento en donde se intentaba, pero no se daba nunca. Bueno, nosotros vimos el caso del desarrollismo en Argentina. Se intentaba, le metés toda la onda, todas las ganas, sacás todas las cuentas necesarias, decís eso se tiene que hacer así, me tiene que dar resultado, y no te daba resultado, macho, ¿cómo puede ser? No hay manera que esto pueda brindar el resultado que en teoría tendría que brindar. ¿Y por qué es esto? Entonces en este momento se empieza a pensar lo que se conoce con el nombre de la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia plantea que el desarrollo va de la mano del subdesarrollo. Para que pueda existir el desarrollo, tiene que existir sí o sí el subdesarrollo. Es como para plantear, no sé, para que pueda existir el bien tiene que existir el mal. ¿Se entiende? Siempre los valores, una de las características de los valores es que tiene un disvalor del otro lado. Para que exista la caridad tiene que existir el egoísmo, por ejemplo. Siempre los valores se presentan así en pares opuestos. Entonces la teoría de la dependencia plantea que ningún país se puede hacer rico, sin al mismo tiempo hacer a otro país pobre mientras se está haciendo rico. Entonces plantea que justamente son dos caras de una misma moneda. Las monedas siempre tienen que tener sí o sí dos caras, no pueden tener un lado solo. Sino que para que de un lado se vea el desarrollo, ya sea de un país o de una región, del otro lado del mundo tiene que haber un subdesarrollo. Tiene que haber alguna parte del mundo que esté sufriendo recursos, que esté disminuyendo sus recursos, que esté empeorando su calidad de vida, para que otra parte del mundo esté mejorando su calidad de vida. Entonces, justamente todas las teorías que se tienen que pensar y las formas de ejecutar las diferentes medidas tienen que ser en base de pelear en contra de esta expropiación de recursos de los extranjeros o de otros países, para que el aumento de su calidad de vida no vaya en detrimento de la disminución de nuestra calidad de vida. Para hacerlo con un ejemplo claro y sencillo, si todos los recursos, no sé, pienso el petróleo, el oro o los diamantes, como había en Sudáfrica, si vienen empresas extranjeras y se llevan todo el oro, todos los diamantes, todo el petróleo para el otro país del mundo, para el país extranjero, ¿cuál va a ser el país que va a mejorar su calidad de vida? El país extranjero. ¿Y qué va a pasar con el país que tenía los yacimientos de petróleo, tenía el oro, tenía los diamantes, pero ya no los tiene? Va a bajar su calidad de vida. ¿Se entiende? Entonces la teoría de la dependencia lo que busca es, intenta hacer un equilibrio, encontrar un equilibrio para que los contratos comerciales sean bilaterales y de la forma más equitativa posible, para que se intente un desarrollo más constante y más progresivo. Que el rápido desarrollo de un país o de una región no vaya en detrimento del rápido hundimiento de las otras regiones. Vamos a seguir analizando en otro video, así no se hace tan largo,
la próxima teoría económica muy importante con respecto a esto, que fue lo que se conoció como el neocolonialismo.